Muy buenos días. Creo que tiene que bajar un poquito el volumen del micrófono. Gracias. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Nosotros estamos en nuestra serie Casa, la serie que trata de la visión de la Iglesia Presbiteriana Cristo mi Pastor, su iglesia, nuestra iglesia. Y para recordar cada una de las letras, que son 4, ¿ya? La C de conocer a Dios, la A de amar personas, la S de servir a la iglesia, servir a los hermanos, servir a la ciudad, servir al mundo, plantando iglesias. Y la última A de adorar en todo tiempo y en todo lugar. Hoy día nos toca hablar sobre amor. Hemos cantado, como decía Pastor Danilo, sobre el amor. Hemos leído textos con esta referencia. Y obviamente la gran mayoría de nosotros, quizás todos, hemos tenido la oportunidad de conocer el amor y disfrutar el amor. El amor de Dios, que es perfecto. El amor de Dios que es permanente. El amor de Dios que no cambia jamás. Dice el texto de 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Recordando la semana pasada, estudiávamos justamente sobre conocer a Dios. Y para conocerlo, nosotros somos privilegiados porque Él tomó la decisión de revelarse a nosotros. Revelarse por medio de la creación, de la naturaleza, obra de sus manos. El universo es prueba del poder creador de nuestro Dios. Pero también a través de las sagradas escrituras, de la palabra revelada. Porque tenemos esta revelación especial donde podemos encontrar las narrativas que atestiguan el poder, la gloria, la majestad, la grandeza, pero también el amor de Dios. El amor de Dios revelado en la persona de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que la prueba más grande, más extraordinaria del amor es que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y envió por amor a cada uno de nosotros, a su pueblo, a su iglesia. Queridos, segundo la encuesta correspondiente a enero de este año, más precisamente el 19, la confianza en los bomberos de Chile ocupa el primer puesto. Para 95% de las personas entrevistadas, la corporación que está formada únicamente por voluntad es reconocida y amada por el pueblo chileno. En sus funciones, un bombero debe atender de manera gratuita y voluntariamente las emergencias causadas por la naturaleza o por el ser humano, tales como incendios, acidentes de tránsito, terremoto y otras cosas tantas. A raíz de la emergencia que estamos viviendo en Chile, más específicamente en el sur del país, con los incendios florestales, cientos de bomberos de todo Chile, especialmente de la región metropolitana, se sumaron para combatir estos incendios.
y apoyo internacional también. Pero en la semana pasada, una voluntaria de bomberos de Coronel murió mientras combatía un incendio en la comuna de Santa Juana, región del Biobío. Cumplía su deber como voluntaria, de manera gratuita, atendiendo una emergencia. Acercamiento, empatía y entrega son algunas de las marcas que se puede identificar en las acciones de los bomberos. Mirando el texto, mirando la carta, la primera carta de Juan, nosotros tenemos 5 capítulos. Y en esta epístola Juan habla acerca de la peligrosa propagación, no de un incendio, pero de la influencia apóstata a la iglesia. Advirtió a los santos, a los miembros de esta comunidad, que no tuvieran comunión con las tinieblas y que se mantuvieran en la seguridad de la luz del Evangelio que ellos habían conocido y recibido a través de la proclamación de la palabra. En esta carta, queridos, mientras la estudiamos, podemos ser apoyados a aprender, a discernir falsas enseñanzas sobre la persona de nuestro Señor y seguir los consejos del apóstol para ayudarnos a mantener una estrecha comunión con nuestro Señor mientras permanecemos en la verdad. Además, esta carta puede ayudarnos a comprender el gran amor que nuestro Padre Celestial tiene por cada uno de nosotros, sus hijos, y lo manifestó a través del sacrificio de su único Hijo, Jesucristo, como sacrificio para nuestra redención. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, no vino para condenar, pero vino para redimir, justificar y salvar al perdido, al pecador. En este capítulo que estamos, en los versículos 9 y 10, si usted tiene su Biblia abierta o la aplicación ahí prendida, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el versículo 11 sigue Juan, nos entregando una tremenda tarea, un gran desafío. Versículo 11 dice: amados, hablando a la comunidad cristiana, a los creyentes. Si Dios nos ha amado así, ¿de qué manera? Que entregó su Hijo, que lo envió a este mundo, que sufrió en la cruz, que entregó su vida, que fue sacrificio por nosotros. Si Dios nos ha amado así, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esta oportunidad yo no quiero hablar de amar a los de afuera, a los que de alguna manera en algún tiempo estuvieron comprometidos con un determinado deporte. Hay una serie de sesiones antes de un partido oficial, que son los entrenamientos. Y muchas veces los entrenamientos son aburridos, porque se repite, hasta que uno aprenda. Después, en el partido oficial, tiene que poner en práctica
todo el proceso de entrenamiento que ahora está aprendido. Así que, queridos, quiero invitarlos a un tiempo de reflexión y pensar juntos sobre 3 formas que podemos demostrar el amor por nuestros hermanos, no por nuestros enemigos, no por el vecino, por nuestros hermanos. Y para achicar aún más nuestra conversación, a los hermanos de la Iglesia Presbiteriana Cristo mi Pastor. Porque una de las instancias donde somos entrenados para amar es el culto público, es la escuela bíblica dominical, son los grupos de crecimiento, son los movimientos que nosotros internamente tenemos. Aquí en la iglesia somos invitados y desafiados a entrenar la práctica efectiva del amor por nuestros hermanos, porque hemos conocido al Señor. Y si hemos conocido al Señor, pongamos en práctica entre nosotros y después sí, vamos a practicarlo más allá de las rejas. De estas 3 formas, tengo anotado 3. Hay más, ¿ya? Puse acercamiento, empatía y entrega. Acercamiento, empatía y entrega. El texto del versículo 7 que leemos recién dice: amados, amémonos. ¿A quién? Unos a otros. ¿Quién son los amados? Los hijos de Dios. ¿Quién son los hijos de Dios? Los que pertenecen a su cuerpo, a su iglesia. En otras palabras, amados hermanos de la Iglesia Presbiteriana Cristo mi Pastor, amémonos unos a otros. Ya pasó, pero por favor, ayúdame a poner en práctica, a ejercitar el amor que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cómo puedo entonces? En primer lugar, a través del acercamiento. Acercarse significa moverse para ponerse más cerca. Hay un himno que me gusta mucho, dice: más cerca, oh Dios, de ti, deseo estar. Y podríamos decir: más cerca de ti, hermano, más cerca de ti, hermana, deseo estar. En nuestra iglesia, queridos, en la visión, la primera A de casa corresponde al imperativo bíblico de amar y amar personas. Nosotros conocemos el resumen de la ley dicha por Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos. Por lo tanto, estamos desafiados en buscar, por ejemplo, saber los nombres de aquellos que se sentan juntamente con nosotros en estas bancas domingo tras domingo. ¿Conoce a todos? ¿Sabe el nombre de todos? Somos una comunidad chica. Somos poco más de 260. No somos una comunidad gigante. Pastor, tengo problema de memoria. Bueno, necesita entrenar aún más. Pero puedes acercar a las personas para saber sus nombres. Queridos, es terrible las personas que no me conocen bien porque no saben hablar mi nombre. Y me llaman de todo. De Ruiz, de Rubí. Pero mi nombre es Rui. Entonces, si alguien pregunta, el gordito pastor en la iglesia, ya el pastor número 2, ya de la iglesia, el más bajito, ¿cómo se llama?
por favor, no me llame de Rubí. Rui. El pastor Danilo decía que aquellos que se acercan y lo conocen, saben que no le gusta la cebolla. Ayer me comí un sándwich y me recordaba del pastor Danilo mientras preparaba el sermón, porque puse justo cebolla. No lo iba a invitar, obviamente. Saber de la familia. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hijos? La edad. Conversava com o pastor Danilo recém que há uma família que está visitando nossa igreja e foi incrível porque ele me dizia o nome da pessoa e que já se hizo um contato. E hoje dia estava orando e aqui estamos seus filhos. Conhecer as pessoas tem que ver com seus nomes, com sua família, um pouco da história, onde vivem. Onde vive você, meu irmão? Onde vive você, minha irmã? Em La Florida, em São Miguel, em Las Condes, em Chicureu, em Lobarnechea e outros tantos nomes. Há pessoas que vivem aún mais lejos que cerca de Vinha. Há pouco uma irmã me disse, pastor, eu vivo um pouquinho lejos, um pouquinho retirada. Eu lhe dizia, sim, verdade. Outro dia, viajando com um dos pastores, o pastor Juan Ochoa, ele me dizia, mira, por aqui vive a família tal. Realmente lejos. Esta é a irmandade. Necessitamos conhecer-nos, acercar-nos, saber de las pessoas, de la história. Em nossa igreja, de la nacionalidade. Eu, por exemplo, não tenho nenhum acento. Hablo como um chileno. E uma pessoa me dizia no supermercado na semana passada, eres brasileña. Pero como? Me dijo por el acento. Já, não me conhecia tanto, pero escuchou minha voz. Necessitamos acercar-nos a las pessoas para escuchar a voz. A vezes as pessoas não hablam, têm outro sistema de comunicação. Habla por uma aplicação, por exemplo. Necessitamos acercar-nos a las famílias, a los matrimônios, a um exercício muito precioso, já que ultimamente eu solamente ocupo a través do Facebook, que é recordar as fechas de cumpleaños de las pessoas. ¿Te acuerdas? Somos uma igreja, somos uma família, somos uma comunidade. Necessitamos demonstrar nosso amor uns por outros e podemos fazê-lo através de acercar-nos a estas pessoas. E que é o que hizo Deus com nós, hablando de acercar-se, diz as Escrituras que Ele vino a nosso encontro, descendeu desde os céus e habitou entre nós. E a gente sabia, esse é o Hijo de Maria, o Hijo de José. Sabemos quem é. ¿Le gusta la cebolla ou não le gusta la cebolla? Deus se hizo como uno de nosotros, diz las Escrituras. Descendió e semejante a nosotros vivió en esta realidade. E que hizo Jesús con los discípulos? Caminhou com eles, estuvo com eles. Somos desafiados, hoje dia, hace calor, tomar um vaso de água, de jugo, ou um tecito, ou um cafecito, porque é uma importante instância da igreja para acercar-nos e saber que nós somos todos chilenos, mas estamos todos insertos nesta comunidade para ser de bendição. Em segundo lugar, queridos, temos uma outra realidade que podemos demonstrar o amor por nossos irmãos, atendendo ao mandato dicho por Juan, es a través de la empatía. La empatía es la capacidad de percibir las emociones y los sentimientos de los demás, basada en el reconocimiento del otro como semejante, es decir, como un individuo similar con mente propia. Por eso la empatía es vital para la vida en
comunidad, en iglesia. Además, consiste en entender al otro desde su punto de vista en vez del propio, o experimentar indirectamente los sentimientos y percepciones del otro. Empatizar-se com nossos irmãos involucra a primeira maneira que decimos de demonstrar amor, el acercar-se, que em realidade abre a porta para empezar a estabelecer confiança, e confiança é caminho sem volta. Uma das coisas que aprendi em Chile, quando a gente diz que é cercana, diz: tenemos confiança. Hablamos mirando a los ojos. A veces nosotros nem siquiera hablamos mirando. Simplesmente não hablamos, porque a mirada habla mucho más que 1000 palabras. Nosotros, en la acción de empatizarnos com as pessoas, mientras mais nos acercamos a estas pessoas, mais vamos a conhecer logros e fracassos, alegrias e tristezas, altos e baixos, fortalezas e debilidades. Empatizar tem muito que ver com o sentir. A Bíblia diz que devemos ter em nós o mesmo sentir de Cristo. Hemos sofrido com nossos irmãos que sofrem. Hemos chorado com nossos irmãos que choram. Hemos estado al tanto de suas realidades, ansiedades, preocupações, desesperações, ou simplesmente somos uma comunidade que nos juntamos el dia domingo e nos encanta acercar-nos e saber o nome, pero hasta aí no mais. Necessitamos ir pouco mais profundo. Afiantar-nos em nossas relações. Nesta semana me tocou ir ao cemitério general. Eu sou meio que especialista em atividades fúnebres. Não sei por que a gente me encontra. Pero fui. E mientras compartia um dos textos que mais me gusta, o Salmo 90, o versículo 12, diz: ensina-nos de tal maneira a contar nossos dias. Eu perguntava a gente o propósito da vida, os desafios das relações e o legado quando nos vayamos. E depois se acercou uma senhora para falar comigo e me disse: tenho muita dificuldade, não de saber o propósito que tenho ou de relacionar-me com as pessoas, pero não creio que vou a lograr entregar bonito legado quando me vaya. Porque na grande maioria de lo que hago, lo hago para ser reconhecida por las pessoas. Não é por sentir, solamente por aparentar. Empatia não é aparentar. Não é dizer, eu sei o que você está vivendo. Eu sei o que você está passando. Ou dizer, eu he passado o mesmo. Não é isso. É acercar-se, ter a capacidade de escutar e em tu coração empezar a poner-se como resposta para bendecir aquele que sofre. Que é o que hizo Deus com nós? Conhecendo-nos como somos, enviou a Cristo, e semejante a nós foi tentado, perseguido, traicionado,
negado, abandonado, sin embargo, sufrió porque nos amava. Diz a Bíblia que seguiu, porque sabia de su propósito, de su misión, e nos mirava como ovejas que não têm pastor. Pero dijo, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Da la vida por las ovejas. Y en último lugar, obviamente, hablando de una clara demostración de amor, está la entrega. Yo preferí no poner la expresión sacrificio. Hablei de acercamiento, de empatía, pero não hablei de sacrifício. Le llamo a demonstrar amor através de la entrega, como consequência do acercamento, da empatia. Há que mover-se em lo práctico, há que arremangar, há que dividir, há que compartir, há que donar. Há muitas vezes também tener que sacrificar-se em seu tempo, em seus recursos e em tantas outras coisas. Sacrificar-se é parte do processo de entrega. No capítulo 3, versículo 16 ao 18, se você tem sua Bíblia, lhe invito a abrir. Juan afirma: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hasta ahí, una maravilla. Excelente. Qué bueno. Se acercó, se empatizó y tomó la decisión de entregarse. Pero el texto sigue. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No me gusta mucho esa religión. Así está. Não há caminho alternativo, é o que Juan está dizendo. Amados, amémonos uns a outros, porque o amor procede de Deus. Deus é amor. Deus se ha mostrado efectivamente que é o amor. Enviou a su Hijo, e su Hijo se puso por nosotros. Pero que devo fazer? Diz a Escritura: nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, ¿qué? No son sus arcas, no son sus recursos, es el corazón. Ahí está el problema que tenemos, el corazón. Como mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, não amemos de palavra nem de língua, senão de hecho e em verdade. Hijitos míos, hermanos de la Iglesia Presbiteriana Cristo mi Pastor, não amemos de palavra e nem de língua, de aparência, senão de hecho e em verdade. Não existe cristianismo solo de hablar. Não existe cristianismo solo de hablar. O cristianismo solo de habla e de língua é um cristianismo derrotado. Nuestra entrega
nuestro sacrificio, nuestras acciones deben hablar mucho más alto que nuestro discurso. Nuestra entrega, nuestras acciones, nuestro sacrificio deben hablar mucho más alto que nuestro discurso. ¿Y qué hizo Dios por nosotros? La Escritura afirma: Cristo se entregó en la cruz. Fue el sacrificio perfecto para nuestra redención. Su sacrificio, su entrega en la cruz, es la más elocuente expresión del amor de Dios por ti y por mí. Su sacrificio, su entrega en aquella cruz es la más elocuente expresión del amor de Dios por mí y por ti. ¿Cómo puedo demostrar amor por mis hermanos? ¿Cómo puedo hacer real la visión de mi comunidad, de mi iglesia? Acercándome a las personas, empatizándome con sus diferentes realidades, entregándome conforme revelado em las Escrituras, não de palavra nem de língua, senão de hecho e em verdade. Queridos, que estas três formas de demonstrar o amor sejam facilmente identificadas em tu vida como cristiano que voluntariamente, conforme ao exemplo del amor de Deus, decidiu agregá-las a nuestro diário vivir. Que assim seja para a glória de Deus. Vamos orar?